consultas, siempre hay consultas y esto es muy pero muy bueno. Hablamos de la vacunación, hablamos de la importancia que esto tiene para justamente prevenir infecciones respiratorias y llegaron tus consultas a través de los teléfonos y del Facebook. Dice Terry, tiene 68 años, es de Mar del Plata, dice que dejó de vacunarse porque cada vez que lo hacía se enfermaba. ¿Está bien? No, no está bien. Justamente los mayores de 65 años son los que tienen más probabilidad de complicarse o fallecer específicamente ahora por gripe. Y esto de que se enferman por la vacuna en realidad es una falacia. Lo que pasa es que uno se vacuna en invierno hay mucha circulación de otros virus respiratorios y uno atribuye falsamente la vacunación con el resfrío. Aparte podés tener un resfrío que no necesariamente es gripe. Exactamente. Bueno, Leonor de Quilmes dice, la vacuna contra la hepatitis es obligatoria para mayores de 65 años porque no está en el calendario de PAMI. La vacuna para la hepatitis B está disponible y hay una estrategia de vacunación universal en nuestro país donde los 40 millones de habitantes tenemos que estar vacunados con las 3 dosis de hepatitis B independientemente de la edad. Todos. Todos los argentinos tenemos que tener las 3 dosis de vacuna para hepatitis B. Fenómeno. Los que tuvieron 1 o 2 completan su calendario, los que ya tienen dosis completa no se vacunan, pero está disponible en todos los vacunatorios públicos. En los 7.500 vacunatorios públicos uno va sin orden médica y se aplica la vacuna. Fenómeno. Bueno, Isabel de Santiago del Estero dice, soy diabética y me apliqué la vacuna de la gripe. ¿Es necesario aplicarme la del neumococo? Depende el tipo de diabetes, si es tipo 1, tipo 2 y si tiene algún grado de inmunosupresión, infecciones previas, pero en algunos casos podría estar indicada, sí. Isabel, lo importante es que hagas la consulta con la persona que digamos, que te trata para la diabetes y él seguramente, como dice la doctora, va a recomendarte aquello que sea más mejor para vos. Bueno, Laura dice, vacuné a mi bebé del antigripal en julio del año pasado. ¿Cuándo debería de dar la vacuna antigripal este año? ¿Espero hasta julio o se la doy antes? Tiene 15 meses. Se la podés dar antes, se la deberías dar antes. Lo ideal es darla lo antes posible durante el otoño, pero también se puede vacunar durante el invierno. Impecable. Pero no hace falta esperar un año. Gracias, doctora. Ha sido un placer. Bueno, nos metemos con otro tema. Vamos a hablar de disritmia cerebral. Disritmia no es sinónimo de enfermedad. Lo que es enfermedad es epilepsia. Disritmia es una alteración de los ritmos normales del cerebro y la epilepsia es una alteración eléctrica del cerebro. Todo depende de la región del cerebro donde uno tenga uno u otro alteración eléctrica. Eso da ciertos síntomas. Y los síntomas son crisis epilépticas. Lo que pasa es que la epilepsia, desde el punto de vista social, se cree que es una discapacidad mental. Una persona tiene epilepsia y se cree que es un tarado, un estúpido, alguien que se cae al piso y se sacude. La mayoría de las personas que tienen epilepsia después de los 10 años no tienen convulsiones. La gente habla de epilepsia y cree que son convulsiones. Y la mayor cantidad de crisis epilépticas son no convulsivas. Son personas que están hablando como yo estoy hablando y de repente me desconecto. Y al minuto, minuto y medio vuelvo a conectarme, pero no me caí al piso, no me sacudí, sigo con los ojos abiertos, pero no entiendo bien ni lo que digo ni lo que me están preguntando. Uno sospecha epilepsia, puede hacer un electro para avalar el diagnóstico y lo otro que se hace es una imagen del cerebro que es una resonancia de cerebro. Uno puede tener una tomografía computada de cerebro absolutamente normal, pero en la resonancia se ven alteraciones que producen crisis epilépticas. La epilepsia no es una enfermedad genética, no es una enfermedad hereditaria. La mitad de los chicos que tienen epilepsia tienen una carga genética y 20% de los adultos que tienen epilepsia tienen carga genética. La epilepsia empieza en cualquier momento de la vida. Es más frecuente que empiece después de los 60 años que en cualquier otro momento. Antes se pensaba que la epilepsia era una enfermedad de los chicos. En este momento nosotros contamos en la Argentina con 23 drogas para tratar a la gente que tiene epilepsia. 70% de la gente que tiene epilepsia es una vida normal. Puede estudiar, puede trabajar, puede conducir vehículos. No puede conducir un vehículo desde el punto de vista profesional, pero sí en forma particular. Entonces, todo este tipo de situaciones hacen que se siga utilizando el término disritmia como algo ambiguo, porque la gente cree que si uno tiene epilepsia pasa a ser una persona discapacitada. Contamos con una ley de epilepsia que se reglamentó en el 2009 por el actual presidente, donde la gente que tiene epilepsia
Esa ley apunta a evitar la discriminación, a que la gente tenga acceso a la medicación y de hecho está que si uno tiene epilepsia tiene 70% de descuento en todos los seguros de salud de la República Argentina por la ley que hay de epilepsia. Bueno, y es muy interesante empezar a conocer un poco más de estas disfunciones cerebrales que uno puede tener y no tender a catalogar ciertas cosas. Yo entiendo como no médica que puede ser muy difícil para una mamá o para una hermana o una madre que algún pariente pueda tener este tipo de situación y sin ser totalmente dramático poder identificarlo, ¿no? El doctor hacía mención que no necesariamente uno tiene que convulsionar o empezar a patalear en el piso, sino simplemente tener la sensación o la percepción de que el otro desconecta. Sí, igual conceptos para aclarar. Disritmia no es epilepsia, como lo explicaba el doctor, claro. Son dos cosas distintas. La disritmia es una alteración del ritmo que se encuentra en el electroencefalograma. Una persona que le piden un electroencefalograma por lo que sea, sí, se le puede encontrar alguna alteración del ritmo y esto se llama disritmia. ¿Esto es sinónimo de enfermedad? No. Esto hay que sumarlo y que se suma a un montón de otros signos y síntomas que puede tener el paciente. Síntomas son los que refiere el paciente, signos son los que encuentra el médico cuando lo revisa. ¿Esto ¿A qué puede se ser puede una ver? antesala, Sergio, de alguna situación que después a futuro se pueda agravar o simplemente ser una característica? Es una característica. ¿Y a qué se puede deber? Y puede ser porque no durmió bien, puede ser por el antecedente de un traumatismo, puede ser porque y es una persona que si no le hubieran hecho el electroencefalograma, jamás hubieran encontrado que tiene una disritmia. Pero no es un indicador más que eso. Perfecto, digamos, a no asustarse. Totalmente, no hay que asustarse, es una característica de esta persona. Ahora, esto puede llegar a agravarse en determinadas situaciones, por eso es como un antecedente más. Quería aclarar esto de la disritmia. Cuando la gente en el Facebook pide, yo quiero que traten tal tema, quiero que traten tal otro, y yo les cuento, bueno, yo lo voy a proponer a la producción. Lo de la disritmia fue una propuesta de un televidente que dijo, quiero saber más sobre la disritmia, y por eso es que lo propuse a la producción e hicimos esta investigación con el doctor Thompson. Igualmente que Alicia, que escribió, que es de Zona Oeste, que quiere saber sobre la automedicación y sobre esto de consultarle a los farmacéuticos, al empleado de la farmacia, qué remedio tengo que tomar. Bueno, ese tema, Alicia, lo vamos a estar tratando el jueves, así que no te pierdas el programa el jueves. Igual ese tema lo tratamos todos los días, siempre, porque te estamos todos los días recordando lo peligroso y lo grave que puede ser que vos te trates y te automediques sin hacer la consulta correspondiente. Bueno, antes de irnos a la pausa, quiero que Sergio haga esta aclaración respecto a la enfermedad celíaca y esto de la biopsia que habíamos hablado al principio del programa, porque de verdad no quiero que generar ninguna confusión y quiero que Sergio resalte algo que él había dicho que obviamente tiene que ver con lo que es. Cuando una persona se sospecha enfermedad celíaca y se decide hacer la biopsia, lo que se ve es una atrofia vellositaria, o sea, en los pelitos más finitos y microscópicos del intestino se atrofian. Esa persona luego empieza a hacer una dieta totalmente libre de gluten, se hace una nueva biopsia y lo que se ve es que tiene un intestino totalmente normal. Por eso se dice que es una enfermedad de base autoinmune, pero que es reversible con una dieta adecuada. Ahora, en algunos casos, antes se hacía y ahora ya no se hace tanto, se hace una tercera biopsia que es enfrentar de nuevo al gluten y ver nuevamente la biopsia y se ve nuevamente la atrofia vellositaria. Esta tercera biopsia tiene indicaciones muy precisas, ahora ya casi no se hace, no hay indicación, pero no es que cuando se extrae el taco de la biopsia se lo enfrenta al gluten y se ve qué pasa, sino que es adentro del intestino con la persona incorporando nuevamente el gluten. Perfecto, bueno, por eso es tan importante tenerlo a Sergio que nos aclare, porque yo obviamente no soy médica, en este caso soy paciente, claro, soy paciente, no, y de verdad, porque yo insisto mucho, porque a mí me da la sensación que lamentablemente se retrasa el diagnóstico por esta resistencia a llegar al diagnóstico concretamente, porque puede pasar que los análisis de sangre den negativo durante algún tiempo y esta persona sigue sintiéndose realmente muy mal, y me da la sensación de que acá se están perdiendo oportunidades porque el daño se está produciendo en ese intestino y es muy importante que se haga una dieta libre de gluten justamente para revertir, tal cual decía Sergio, esta instancia. Claro, siempre cuando decimos aproximadamente hay un celíaco cada 100 personas que no lo son, si juntamos 300 personas,
hay que ver si 3 dicen, sí, yo soy celíaco. Seguramente hay gente ahí que no sabe que es celíaca y que atribuye su malestar a cualquier otra cosa. Totalmente. Y puede tener una vida, como decía antes Virna Lisi, Claro. totalmente feliz y que ni loca vuelve a comer gluten. Por supuesto, 1 de cada 8 argentinos no sabe que tiene enfermedad celíaca. 1 de cada 8 argentinos no sabe que tiene enfermedad celíaca. Es mucho. Así que si efectivamente tenés algún tipo de síntoma del que hacíamos referencia en el día de ayer, debes hacer la consulta. O, como decíamos hoy, si tus hijos son celíacos. Totalmente. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Después vamos a hablar de un tema súper interesante, que son los cambios físicos en una etapa de la vida también muy particular, que es la adolescencia. Así que no te muevas de ahí, ya venimos.